al ombligo de tu oreja y recitarte un poquito de cosquillas y regalarte una sábana de almejas, darte un beso de desayuno pa' irnos volando hasta Neptuno. Los árboles del sur dan una fruta extraña, sangre en las hojas y sangre en las raíces. Cuerpos negros se mecen en la brisa sureña, frutas extrañas cuelgan de los álamos. Escena pastoral del valiente sur, los ojos salidos, la boca retorcida, aroma de magnolia dulce y fresca, de repente el súbito olor a carne quemada. Aquí hay una fruta para ser picoteada por los cuervos, para ser calada por la lluvia, para que el viento la sorba, para que el sol la pudra, para que el árbol la suelte. Aquí hay una extraña y amarga cosecha. Muy bien, Sopa de Amapola en vivo, Radio Barbarie. Muy buenas noches. Hemos vuelto relajados de las vacaciones y Sopa de Amapola hoy se presenta con un tema actual, se llama Ferguson, asesinatos y represión interna en Estados Unidos. Este programa sale por Radio Barbarie en nuestras vías de comunicación 4460-6090. Te podés comunicar, estamos de 22 a 23 todos los martes. Este programa lo hace Luciana Díaz Farrell, Viviana Arnur y el que les habla, Ariel Luso. Bien, tuviste un mes, ¿no? Para practicarlo. Bien, te lo juro que todas las noches antes de irme a dormir decía los 3 nombres seguidos y después me iba a dormir. Bueno, Radio Barbarie y el programa Sopa de Amapola, hoy presentamos un tema que tiene actualidad, como el tema que tratamos el año pasado de Ayotzinapa. Ferguson es una ciudad fantasma, que se llama allá, una ciudad fantasma, mayoritariamente habitada por negros expulsados de sus viviendas porque se construyó en otra ciudad del sur de Estados Unidos una ampliación de un aeropuerto y los negros fueron a parar a Ferguson. En Ferguson viven 1.100.000 habitantes, de los cuales bastantes son de composición afroamericana. Sí, esto es así en los últimos 20 años, 30 años. Antes era la relación de población en Ferguson era 75% en los 80, 25% negros. 75 blancos, 25 negros. Esto a medida que fueron pasando las décadas y las crisis, donde los blancos fueron emigrando a las grandes ciudades, los negros no les quedaba otra que irse a vivir a ciudades fantasmas donde pudieran comprar con el subsidio que le daba el Estado, producto de que expropiaban sus viviendas, a otras ciudades que están en las afueras. Esto está en el suburbio. Ferguson, para el que quiera googlearlo, es una ciudad que está ubicada en el condado de San Luis, a las riberas del Mississippi, en el estado de Missouri. El censo del 2010 les dio que vivían 21.203 habitantes. Es un pueblito chiquito, pero que desencadenó a raíz del asesinato de un joven negro que iba por la calle y que cruzó mal la senda peatonal. Aparentemente eso está penado con la vida. Y pasó parecido acá que a Luciano Arruga, también, porque claro, está descalzo de la avenida. Exactamente, este muchacho Michael Brown, que era un niño de 17 años, cruzaba mal la calle, seguramente entabló, por lo que pudimos leer e investigar, entabló una discusión con un oficial de policía. No, pero está la filmación, que él levanta las manos. Él levanta las manos, se detiene, pero se ve que le dijo algo y 6 disparos acaban con su vida. Esto desencadenó en todo lo que es la población negra, porque después en los juicios que se le hace al oficial blanco de la policía
la policía de Ferguson se le hace un juicio y eso desencadenó, porque se lo absolvió a este oficial de policía, como se lo absuelve a casi todos los policías blancos que asesinan a negros, con jóvenes o no tan jóvenes. Ser negro en Estados Unidos implica tener una cantidad de ingresos menores que los blancos, salarios menores, vivir de los subsidios del Estado, que bueno, vamos a ir profundizando a medida que vaya pasando el programa. Pero, ¿qué es Estados Unidos hoy? O sea, ¿cómo está compuesto? Nosotros oímos hablar, somos bombardeados permanentemente sobre Estados Unidos y todo lo que nos proviene de ahí, Hollywood, desde hace décadas. En Estados Unidos viven, según el censo del 2006, 300 millones de habitantes, de los cuales el 75%, casi el 75% son blancos, el 12,1% son negros y el 4,3% de la población es asiática. Después hay otras divisiones raciales que son de menor envergadura. Los latinos, como no están reconocidos, o sea, los inmigrantes latinos de Latinoamérica, como no están reconocidos, es muy probable que no figuren en los censos. Pero el peso específico de los latinos está entre el 3 y el 4% de la población. Pero los negros, así como los asiáticos, ya son ciudadanos norteamericanos, a diferencia de los latinos. Digo, para entender el problema de la composición social y racial, que allá tiene bastante relevancia. Fíjense que uno, haciendo un relevamiento un poco de introducción al problema, uno ve que el 80% de la población carcelaria norteamericana es negra. El 93% de los cacheos y detenciones es a negros. Y esto se agudiza aún más en el sur de Estados Unidos, que tiene una importante población negra norteamericana. Y en Ferguson el 90% de los policías son blancos. Claro. Exactamente. Entonces hay toda una orientación social de que, es más, uno puede ver ciertos canales de cable donde ven que hay experimentos. Es más, en YouTube hay experimentos sociales que hacen algunos sociólogos en Estados Unidos, y cómo reacciona una persona ante una persona, me acuerdo ahora, una persona que venía corriendo de color negro, una persona negra como que venía corriendo en el parque, y cómo reacciona una persona blanca en el mismo parque, y si viene corriendo una persona blanca con otro blanco. O sea, no es eso, la misma. Eso acá es más o menos lo mismo. No, si te vas sí, a 11, bueno, nos corres estamos acercando a ese temor. Vemos que hay toda una orientación también clasista. O sea, los que tienen menores salarios, los más explotados en Estados Unidos son, por supuesto, los negros. Después vienen los latinos, pero esos están ilegalizados, o sea, no tienen ninguna posibilidad de organización. El que está ilegalizado en Estados Unidos, es más, con las leyes de Obama han empezado esta legalización ha provocado las expulsiones. Hay miles de expulsiones de Estados Unidos de gente que vive hace 30 años latina y que no tiene ningún derecho civil. En cambio, en Estados Unidos los negros sí tienen derechos civiles. Es más, hace 50 años, 60 años que vienen organizándose en asociaciones civiles. Después acá Luciana va a profundizar un poco sobre los movimientos de los negros para conseguir derechos civiles, derecho al voto, algo básico. Pero bueno. Claro, pero eso se da en la letra. Ahora, si vos vas a la realidad, por ejemplo, el gatillo fácil sobre los negros es el doble que sobre los chicanos. O sea que hay una inclinación de la policía a perseguir a los negros especialmente.
¿entendés? Una penalización del ser negro y una persecución al negro específicamente. Porque el tema del racismo y la segregación racial es una decisión política y también es una decisión económica. Totalmente. Porque el hecho de que digamos, los negros ganan menos y digamos, sostienen, digamos, el capitalismo norteamericano le permite una mano de obra, históricamente le permite una mano de obra mucho más barata sin tener que explotar. La población carcelaria, sin ir más lejos, hay 2,2 millones de presos en Estados Unidos, que es una población que trabaja gratuitamente. Claro, podríamos decir que el racismo en Estados Unidos no es una cuestión subjetiva de blancos contra negros, sino prácticamente una cuestión estructural directamente vinculada con la política y la economía. Y eso ya desde el comienzo de la esclavitud fue así, ¿no? Porque bueno, hay una discusión, si uno va y dice, bueno, el racismo es una cuestión subjetiva o es una cuestión objetiva, creo que nosotros vamos a tratar el interrogante, es una cuestión subjetiva de nuestra percepción del mundo, o es una orientación social que tiene la clase dominante norteamericana. Vamos al tema musical. Recordamos que estamos en Sopa de Amapola, Radio Barbarie. Nuestras vías de comunicación, hoy estamos en vivo, como vamos a estar todos los martes, es 4460-6090. Y hoy, el tema de hoy por Radio Barbarie, Sopa de Amapola, es Ferguson, asesinatos y represión interna en Estados Unidos. Adelante. Ain't gonna let Mississippi
Radio Oye, Barbarie. Para que vea que yo también escribo cosas bonitas. Yo quiero caminar. Este programa se llama Sopa de Amapola, va por Radio Barbarie. Les recuerdo los teléfonos, el teléfono 4460-6090. Estamos en vivo, Radio Barbarie, programa Sopa de Amapola. Y el tema que escuchábamos era uno de los himnos negros, que se llama I Gonna Lead Nobody. Espero haberlo dicho lo mejor. Sí, mejor que nosotras, seguro. Lo mejor que me dio mi inglés de zona oeste, no norteamericana, sino de zona oeste del conurbano bonaerense. Así que bueno, vos tenías algo para decirnos. Sí, mientras escuchábamos este tema, que es como una especie de himno, ¿no? Por los derechos de los negros, recordaba, vos marcabas una diferencia entre latinos y negros en base a los derechos adquiridos, al menos en la teoría, ¿no? Entonces recordé un incidente que había leído por ahí, debido a que la Declaración de Independencia de los Estados Unidos comienza diciendo que son verdades evidentes por sí mismas, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos está la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, bla, 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 bla. En 1857, un esclavo llamado Dred Scott se le ocurrió recurrir a la Suprema Corte pidiendo su libertad, argumentando que el texto de la Declaración de la Independencia establecía que todos los hombres eran libres e iguales. Y bueno, el tribunal lo puso en su lugar rapidito, aclarándole que él no era una persona, sino una propiedad, era una cosa, y por lo tanto no podía recurrir a este beneficio, digamos, a este derecho. O sea que ha sido, estos derechos de los cuales vos hablás han costado muchísimo trabajo, muchísima sangre, muchísima movilización. Sigue costando. Vos fíjate que a raíz de lo que ocurrió en Ferguson el año pasado, las movilizaciones llamaron a la Guardia Nacional, o sea, fuerzas de ocupación militar ingresan en las ciudades, y en casi todas las ciudades donde hubo revueltas se ven numerosas fotos donde movilizaciones de población negra y población blanca dice: yo seré el próximo. O sea, la persecución hacia la población negra en particular y la escisión que establece la clase dominante norteamericana es consciente, y no es consciente de ahora, es consciente de largo antaño, ¿no, Luciana? Claro, porque aparte del tema es que el derecho al voto está en la Constitución de los Estados Unidos, pero no se podía hacer efectiva porque en Estados Unidos hay que inscribirse para poder votar. Entonces eso se hace difícil, por una parte, por lo que decía Ariel, por el tema del horario, que uno tiene que tener un horario, qué sé yo. Sí, para eso lo decíamos fuera del aire, pero explícalo. Claro, o sea, en Estados Unidos hay que inscribirse para ir a votar, por un lado. Y entonces durante mucho tiempo, sobre todo en los estados sureños, le ponían excusas para no inscribir a los negros. Una hora sola de inscripción o cosas por el estilo, que era casi imposible. Es imposible que vaya, pero aparte te pedían por ahí que pagues el impuesto tal, o que pudieras saber escribir, saber leer y escribir. Entonces hay muchos negros que no saben leer y escribir, y todo eso limitaba el derecho al voto. Hoy en día se está queriendo hacer un giro. Se está hablando, por ejemplo, de que la inscripción para ir a votar se haga en las comisarías en Estados Unidos, para limitar que los negros vayan a inscribirse para ir a votar. ¿Eso sí, nuestra preocupación fuera de aire era en el debate por qué no existe algo superador, en la intervención política. Obama ha sido puesto por la clase dominante norteamericana para contener un poco. Claro, en la década del 80 hubo una promoción de algunos negros, como condolencia la clase media es acomodada. Hay que ver que también el ascenso social incorporó una fracción de la clase obrera negra a el estado de bienestar, al capitalismo, a que sean empresarios. No es que sí, pero promovió también una élite. Pero, digamos, raro... Una élite que se incorporó a las universidades, que pudo acceder a créditos para pagar esas universidades, educarse, controlar los negocios en ciertos sectores, como Wall Street. Pero también debe ser como una forma de cooptación. Claro. De cooptación. Bueno, el tema de los... Por eso está el derecho al voto, está desde siempre,
pero en Estados Unidos era impracticable, porque aparte de los negros no los dejaban inscribirse, a veces por la fuerza. Por eso toda la movilización, la persona que nosotros más conocemos como el ícono de la defensa de los derechos civiles de los negros es Luther King. Sí, hay un feriado nacional. Por Luther King. Por su asesinato hay un feriado nacional en Estados Unidos. Bueno, digamos, y él se hizo conocido, sobre todo fue el tema del boicot por los autobuses en Montgomery, que hay películas, todos habrán visto, pero yo pensé que habían durado unos meses, pero no, fue más de un año que 40.000 negros se organizaron para no tomar los colectivos. El problema era... Claro, explica un poquito cuál era el problema. El problema de los autobuses es la segregación que había en todos lados. Los negros no podían ir a las escuelas de los blancos, no podían... tenían una parte de los teatros, tenían asientos para negros, y en los autobuses, o sea, los colectivos que nosotros conocemos, cuando subía un blanco, los negros le tenían que dejar el asiento a los blancos. Aunque fuera una mujer embarazada, negra, se tenía que levantar y darle el asiento a un blanco. Y eso era así. Entonces, para evitar, para luchar contra esto, se hizo por eso la resistencia civil. Lo que caracteriza a Luther King es la paz, la resistencia, la no violencia. Y entonces se organizaron durante un año que no se subían a los colectivos, hicieron el boicot así. Entonces, la mayoría de la población del sur, en muchos de los lugares, es negra, entonces iban vacíos. Iban vacíos los colectivos. Por aparte de los blancos, la mayoría tienen auto. Claro. Con eso lo consiguieron un año después que la Corte Suprema se pronunciara en contra de la segregación en los teatros, en los autobuses, en las escuelas y demás. Lo que pasa es que esto siempre empieza siendo como algo de palabra. Es un derecho de que después hay que ejercerlo. Después Luther King se tuvo que ir por un montón de condados ejerciendo, que tuvieron que hacer todas medidas de acción no violenta para poder hacer que los negros se inscribieran y demás. Y después, la medida más importante con la que se consiguió el derecho que se pronunciara la ley por el voto, en 1965 y anteriormente, en 1964, la ley de los derechos civiles, fue la movilización sobre Washington, que fue una movilización de montones negros, que es donde él hace su discurso de Yo tengo un sueño. Fue en 1963. Se llamó la Marcha sobre Washington por el trabajo y por la libertad. Lo que le critican otros dirigentes negros, como Malcolm X, es que él modera ese discurso y está muy trabajado toda la movilización con Kennedy. O sea que está muy moderada y muy trabajada. Y sí, ya había una proximidad, claro. Era funcional a la política de Kennedy y el momento histórico. Convengamos que estábamos en el punto más alto de la guerra de Vietnam. Y de las crisis de los misiles y la crisis interna que se daba alrededor en Estados Unidos, y hay mucha movilización, hay mucha presión, es una olla a presión en todo el tema de los derechos de los negros y de los derechos en general, en la década del 60, y entonces había que canalizarlo por algún lado. Luther King lo que les permite, por un lado, es canalizarlo, dentro de los márgenes de la religión, porque él es un pastor evangelista de la Iglesia Bautista. Y por el otro lado, sigue manteniéndose, todo se canaliza políticamente por el Partido Demócrata. Los negros no votan el Partido Republicano, votan demócratas y todo se canaliza por ahí, pero no hay un partido propio negro. No. Por un lado, Luther King lo justifica por el tema de que él plantea la integración, contra lo que plantean por ahí otras organizaciones de negros que plantean un racismo al contrario, de que plantean la supremacía negra algunos. Sí, un poco lo del Black Power, que plantea el separatismo en un montón de aspectos, ¿no? Que es algo positivo, si se quiere plantear la integración, porque por ahí uno ahí estuvo Malcolm X, en contra no en contra, sino distinguiéndose Malcolm X, y más adelante las Panteras Negras, que fueron la organización más programática, por así decirlo, de defensa, no de los derechos, sino ya clasista, Sí. Por eso, lo que primero le critica a Malcolm X, que también está dentro de los márgenes de la religión, porque él lo plantea todo dentro de la Nación del Islam, que es una organización islamita. Lo que le critica es el tema de la integración,
plantea el nacionalismo negro y hasta la segregación total, porque dicen que se tienen que ir todos al sur de Estados Unidos a hacerle un país aparte para después irse a África. Y por otro lado, el tema de la no violencia. Él reivindica el derecho a la autodefensa, y de esto es lo que es, cuando se forman las Panteras Negras, se forman en el aniversario de Malcolm X, de la muerte de Malcolm X, y reivindicando esto, el derecho a la autodefensa, y se forman primero como un grupo de autodefensa que patrullan. Hay una parte de un derecho yanqui a que uno puede controlar a la policía, entonces van atrás de la policía armados para controlar que no golpeen a algún negro. Muy bien, estamos en Sopa de Amapola. Esto es Radio Barbarie, nuestra vía de comunicación. Estamos en vivo, 4460-6090. Hoy estamos hablando de Ferguson, asesinatos y represión interna en Estados Unidos. ¿Vamos a un tema musical? Sí, escuchen la letra porque cuenta una historia, ¿no? De la que vamos a hablar después. Lo oigo con total atención. Alfred Belo sigue siendo apretado y elocuentemente
el asesinato triple. Recordás de que fue un boxeador el que viste. Nosotros vamos a acusarlo y vos tenés que ayudarnos, y además no te olvides, él es negro y vos sos blanco. Alfred Bello dice, yo no sé en realidad, y ellos le contestan, no hay tanto que pensar. Nosotros te ayudamos y te damos un empleo. Si tenés antecedentes te los borraremos. Vas a hacer un favor a la sociedad. Ese desgraciado quiere ser campeón mundial. Lo vamos a bajar del pedestal y le vamos a poner el trasero justamente donde debe estar. Rubin el huracán era el mejor en su peso, pero no estaba hablando todo el día de eso. Es mi trabajo, decía, y lo hago por la guita, pero cuando termina busco cosas distintas. Andar a caballo por un verde camino, pescar truchas a la orilla de un río, pero todo eso se acabó. Lo metieron en una jaula donde tratan de hacer de un hombre una rata. Todo contra Rubin fue un violento avance. El juicio fue un circo, no tuvo ni una chance. Los blancos del jurado le tenían terror, como a todo lo que significa revolución. Para los negros era un negro loco, nadie creyó en él ni siquiera un poco. Y aunque no lo pudieron comprobar, el jurado decidió que él fue el que cometió el crimen en el mar. Rubin fue falsamente juzgado. El cargo fue homicidio en primer grado. Y adivinen quiénes testimoniaron: Alfred Bello y su socio, y hasta mintieron los diarios. ¿Cómo puede la vida de un hombre estar en manos de gente tan innoble? Toda esa farsa fue planeada, y yo me siento asustada de estar en una tierra donde no hay justicia cierta. Ahora hay criminales de saco y corbata tomando sus martinis en sus terrazas, mientras Rubin se sienta solitario en su celda, un hombre inocente en una vida de mierda. Esta es la historia del huracán, pero esta historia no termina acá. Lo tienen que poner en libertad y devolver cada minuto que pasó en la prisión cuando pudo ser campeón. No, 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 no. Radio Barbarie. Comienza el espacio publicitario. Instituto Samay Danza, un espacio para hacer vibrar tus sentidos. Dirección: Segunda Rivadavia 15.891. www.institutosamaydanza.com.ar. Samay. De los creadores de Lo Menos Pensado, llega Radio Barbarie, emisora de radio online situada en el corazón oeste del conurbano bonaerense. Púlpito insensato, desde donde gritar todas las anomalías catárticas que te acogen y recogen en este torbellino de contingencias que denominamos sutilmente realidad. Somos Radio Barbarie. Somos la frutilla rancia de tu postre. Si ya probaste con yogur, guaraná, antidepresivos y nada de eso funcionó, fíjate, tal vez deberías hacer un programa de radio. Contactate con nosotros vía redes sociales o escribinos a lomenospensadofm@gmail.com. Radio Barbarie, una inevitable sinfonía en sol mayor
que debería haber sido escrita en mi menor. Por Radio Barbarie finaliza el espacio publicitario. Estás escuchando Radio Barbarie. Somos Radio Barbarie. Somos la sangre inevitable que te brota de la nariz después de una buena rosca. Desde el corazón oeste del conurbano bonaerense para toda la galaxia. www.radiobarbarie.com.ar. Oye, para que vea que yo también escribo cosas bonitas. Bueno, para que vean que estamos en vivo, son las 22:37 según Crónica TV, la TV que tenemos acá en Radio Barbarie, en el estudio. Estamos en el programa Sopa de Amapola, 44606090, nuestras vías de comunicación. También se pueden comunicar con nosotros, con nosotras, vía Facebook, a Sopa de Amapola. Le ponen a la página me gusta y ahí nos dicen, nos opinan. También nos van a encontrar en las redes sociales de YouTube cada uno de los programas que hacemos con tanto esmero semana a semana después de unas reconfortantes vacaciones. Y bueno, en Sopa de Amapola estamos abordando el problema de la rebelión de los negros, las rebeliones populares en Estados Unidos, específicamente en el sur, el caso de Ferguson, asesinatos y represión interna en Estados Unidos. No todo lo que brilla es oro, y el oro ha sido hecho, si no, vean la película El Llanero Solitario, la última, que el otro día la vi. Es muy interesante porque ahí muestra cómo fue conquistado el oeste norteamericano sobre la base del trabajo esclavo, sobre la base del trabajo esclavo chino, y tenemos una historia de explotación, de barbarie. En realidad la civilización norteamericana ha sido construida sobre la base de las imposturas y de los crímenes contra los trabajadores, entre ellos están los negros. ¿Cómo se resistían? Bueno, una vez que conquistaron, digamos, el derecho al voto, a que se ejerciera, digamos, el devenir natural era que se organizaran en un partido. La única organización, el único intento que tuvieron los negros, o que por lo menos que yo conozco, fue el de las Panteras Negras. Se organizaron en el 66 como partido, tomaron, digamos, de Malcolm X el tema de la autodefensa y de patrullar, esto que les contaba en el bloque anterior, de perseguir a la policía y controlar de que no ejercieran violencia policial contra otros negros, pero además organizaron una acción social en los barrios. Era muy importante la acción de darle desayuno gratis a los niños, organizar centros de salud, la lucha contra las drogas. Y daban clases de derecho, economía, autodefensa y primeros auxilios. Pero aparte, digamos, la organización llegó a tal punto que llegaron a tener 5.000 rentados. Ya para 1969 tenían 5.000 militantes rentados, o sea que estaban a full time militando. El 90% de la población negra los apoyaba. Ya 29 miembros de ellos fueron asesinados, tuvieron 100 heridos y había muchos que estaban en prisión. Y el apoyo popular de los negros hacia el partido Panteras Negras era muy importante. Incluso en las Olimpiadas del 68, cuando se jugaron los 200 metros lisos, en la medalla de oro, Tommy Smith, y la medalla de bronce, John Carlos, digamos, cuando cantaron el himno de Estados Unidos, levantaron el puño izquierdo, se pusieron el guante y los expulsaron de la Villa Olímpica, los expulsaron del equipo, a pesar de que ya habían ganado las medallas, y a pesar de que después volvieron, los trataron de delincuentes. 2 días después, cuando suben los 400 que ganan todas las medallas al podio, hubo 3 negros más que también cantaron el himno yanqui con el brazo izquierdo levantado y la boina negra puesta. O sea que el apoyo si popular, estado en Ferguson les disparaban, claro, directamente. Eso. Pero digamos, el apoyo popular al partido Panteras Negras era muy importante. Y lo importante, aparte, que tenía la característica de, si bien mantenía el nacionalismo negro y no querían el apoyo de los blancos, pero tenían una base sobre el marxismo y el leninismo que, digamos, había una discusión interna que planteaba un principio de clase, de unirse con otras
Con otros explotados. Con otros sectores y otros explotados. Es más, el programa de las Panteras Negras plantea, esperen que se los busco, plantea la libertad, el poder controlar todas las instituciones, plantea el pleno empleo, y que si no se consigue el pleno empleo, entonces hay que expropiar a los patrones. Plantea que el fin del robo por parte de los capitalistas, pero cuando plantea dice no solo a los negros, sino dice a los negros y a otros oprimidos. O sea que plantea romper un poco con el nacionalismo negro, que no sea solo... Había otros puentes que empezaban a girar. Bueno, plantea viviendas para todos, que haya cooperativas a cargo del Estado, educación que se cuente la verdadera historia y no la historia que está mentida en los planes de estudio, salud gratuita y preventiva para los negros y para todos los oprimidos, el fin de la brutalidad policial, el fin de las guerras de agresión, o sea, tiene un planteo hacia la política estadounidense de agresión a los otros países. Tiene un planteo de fin de la agresión norteamericana. Que estamos en el contexto internacional de la Guerra Fría y de plena guerra de Vietnam. Pero si toma la historia de Estados Unidos, siempre están en guerra contra alguien. El planteo tiene continuidad histórica. Y bueno, plantea la libertad de todos los presos y la eliminación de las cárceles, y eso se entiende sobre todo si se toma en cuenta los porcentajes que hablábamos antes de la cantidad de negros que están en las cárceles. Sí, no es de ahora. Claro. Desde ahora, a mí lo que me llamó la atención, que el punto 10 plantea el control de todas las tecnologías, que en la década del 60 no tenía tanta vigencia, digamos, hay que tener una visión, ¿no? Hoy sí tiene digamos, una importancia estratégica al respecto. Pero bueno, las Panteras Negras se planteaban entre todos estos dilemas del nacionalismo negro o los planteos más marxistas de clase, que lo planteaban sobre todo sus principales dirigentes, y cuando se presentaron a elecciones en algunos distritos del sur donde hay mayoría negra, llegaron a tener el segundo lugar cuando se presentó Bobby Seale, que es uno de sus principales dirigentes. Y entonces, por eso, el FBI y la CIA, cuando empieza a armar todos sus planes de represión de todos estos movimientos, en un momento empieza con Luther King, pero después, digamos, no le presta tanta atención, se centra mucho en Malcolm X, y después se centra a las Panteras Negras, le dan con todo. Los infiltran por todos lados, incluso empiezan a tratar de hasta droga en los barrios que controlan. Hay varias películas donde muestra, y hubo un juicio muy famoso, que muestra cómo la CIA transaccionó con los narcotraficantes, tanto oriundos de Estados Unidos como latinoamericanos, para en los 80 introducir masivamente la heroína y la cocaína como mercancía para destruir justamente la conciencia que había. Pero logra, sobre todo logra cooptar a los de los principales dirigentes, o sea, logra meter gente de la CIA. Así logran pelear, lo trataron de hacer con Luther King, de que le metieron gente en la organización que él tenía de la iglesia bautista, qué sé yo, para que gente que estuviera con él, que lo denunciara. Después a Malcolm X, él se va, él era parte de la Nación del Islam, se llama la organización, y empezó a pelearse con el principal dirigente, porque la mano derecha del principal dirigente era de la CIA, y el tipo estaba todo el tiempo generando riña, y se terminan peleando. Y el asesinato de Malcolm X lo termina organizando la Nación del Islam, pero es todo organizado por la CIA. Bueno, y a las Panteras Negras le pasa lo mismo, sufren asesinatos, destierros, y los dirigentes que se van a vivir a otros lados, se pelean con los otros porque tienen todo el tiempo contrainformación que le manda la CIA, y los tratan de contrarrevolucionarios, de todo. Entonces los hacen pelota la CIA y el FBI, porque, esperen que les leo esto, porque Bobby Seale años después dice, ¿por qué les pasó esto? Nos cayeron encima porque habíamos puesto en marcha una revolución verdadera desde la base, para la gente normal. Teníamos un programa articulado y habíamos hecho coaliciones en las que cruzábamos las líneas de separación racial. Bien, entonces, un programa de clase para la clase obrera norteamericana. Claro, y vos fíjate que hoy día también llegó al poder Obama, pero no hay, los negros no tienen un partido propio o una organización que
digamos, tendría que ser de todos los oprimidos, una pero organización política que programáticamente los represente, más allá de los derechos civiles y... no hay alcaldes negros, nunca ves ni en las propagandas no de hay ningún cuadros lado. medios políticos que sean negros. Votan al partido. No, y ¿sabes que nos olvidamos, Ariel, de contar la historia lo de la canción? Claro, pasamos la canción de Cantilo, que creo que la canta Bob Dylan en inglés, sí, la versión de Bob Dylan, que cuenta también la historia de este boxeador, que creo que también fue en la década del 60. Sí. Que justamente por ser negro le hicieron una cama para que no fuera, lo acusaron de un triple homicidio. En realidad la canción cuenta toda la historia, pero lo acusaron de un triple homicidio para que no pudiera ser campeón mundial de los medianos. Tuvimos en esa época hay otro campeón que es Cassius Clay, que él sí llega a ser campeón mundial, que dona mucha plata a todas estas organizaciones, y creo que es también de la Nación del Islam, porque él se cambia el nombre justamente siguiéndolo a Malcolm X. Hay una película al respecto. Y él va preso también, pero a mucho menos tiempo, creo. Estamos hablando en Sopa de Amapola. Vamos a volver después de este tema musical. Estamos en Radio Barbarie. Son las 22:47 de esta noche de martes. Nuestra vía de comunicación es el 4460-6090. No tengan temor, no sean tímidos. Nos pueden llamar, nos pueden escribir a Sopa de Amapola. Y dando pie al último bloque, antes vamos a un tema musical y después volvemos en Sopa de Amapola, Radio Barbarie, con el tema Ferguson, asesinatos y represión interna en Estados Unidos. Southern trees bear strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant South, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh, then the sudden smell of burning flesh. Here's a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to drop. Here's a strange and bitter Estás escuchando Radio Barbarie. Oye, para que vea que
yo también escribo cosas bonitas. Yo quiero caminar por encima de tu pelo hasta llegar al ombligo de tu oreja. Bueno, y seguimos acá en Sopa de Amapolas. Queremos agradecerle a Alicia sus excelentes comentarios. Gracias, Alicia. Gracias, Alicia. Sí, aplauso, por aplauso, escucharnos. Alicia. Bueno, en vivo, por y Radio estábamos Barbari. escuchando Extraño Fruto, que en realidad es la letra que yo leí cuando comenzamos el programa, esta letra que se hizo famosa con esta versión de Billie Holiday, y que era un poema que escribe un profesor judío de origen ruso, afiliado al Partido Comunista, que utilizó un seudónimo que fue Louis Allen. Una vez que toma conocimiento de una fotografía de unos linchamientos de unos jóvenes, dice que había quedado muy perturbado durante todo el día, escribe este poema que se publica en un par de revistas y luego es musicalizado y bueno, se hace realmente muy famoso en la versión de Billie Holiday, ¿no? Bueno, y voy a hablar brevemente, así no les quito mucho tiempo, de la influencia del arte. Hablar también. todo lo que quieras, Viviana, por Cómo el favor, arte estamos hablando. de alguna manera ayuda y colabora y toma un lugar protagónico en las luchas sociales, ¿no? Vimos de qué manera los disturbios que se generaron en Ferguson a raíz del asesinato de Michael Brown generaron, además de movilizaciones y de vigilias, todo un arte urbano muy importante en la región, ¿no? Ya de por sí la zona de Missouri es una zona donde prevalece este tipo de arte y donde ya han padecido el gatillo fácil, digamos, en otras oportunidades. De hecho, también por estos días se recordaba el asesinato en el 2013 de un artista de grafitis que es Israel Hernández, quien murió de una descarga eléctrica propinada por un policía cuando estaba pintando una fachada abandonada de un McDonald's, ¿no? O sea que este tema de la brutalidad policial no es nueva. De hecho, es histórico y está prácticamente enraizado al tema de los negros, porque tengo entendido, no sé si es cierto, pero creo que es así, que la policía surge como una manera de perseguir a los esclavos que se escapaban. Estás, ¿no? Absolutamente lo correcto, es la creación. Entonces, sí, en ¿no? el sur Eso de había Estados leído Unidos. por ahí. El origen de la policía está ahí. Entonces, en realidad no es nada nuevo esto desde los comienzos de la esclavitud. Y traje tres autores que me parecieron muy interesantes. Uno de ellos es Amiri Baraka, que es un poeta, dramaturgo, músico que falleció en el 2004 y que fue de alguna manera como un representante de la parte artística de lo que se denominó el Black Power. Él genera un movimiento que es el movimiento de arte negro, donde incita a los negros a escribir, a editar, pero también a organizarse políticamente, como una manera de generar cambios sociales, ¿no? Voy a leer un breve poema de Amiri Baraka que dice así: puedo orar todo el día y Dios no vendrá, pero si llamo al 911, el diablo estará aquí en un minuto. Qué bueno está. Y dos poetas de épocas anteriores relacionadas con lo que se denominó el renacimiento del Harlem, que es entre 1920 y 1930, donde se originó una importante actividad creadora, y la poesía, vamos a ver que está totalmente vinculada al reclamo social. Uno de esos son dos poetas del Harlem, uno es Canty Callen y este poema se llama Incidente. Una vez que viajaba en tranvía en el viejo Baltimore, con la cabeza y el corazón llenos de alegría, me di cuenta de que uno de los habitantes me miraba de frente. Yo tenía 8 años y no era muy alto. Él estaba del mismo tamaño. Le sonreí, pero él me sacó la lengua y me llamó negro. Conocí todo Baltimore desde mayo hasta diciembre. De todo lo que allí sucedió, esto es lo que recuerdo. Y el otro poeta es Langston Hughes, que también posee tiene una poesía muy emotiva y muy relacionada también con el blues. Este poema que voy a leer es una traducción en realidad de Borges y se llama Yo también. Yo también canto América. Soy el hermano oscuro. Me hacen comer en la cocina cuando llegan visitas, pero me río y como bien y me pongo fuerte. Mañana me sentaré a la mesa. Cuando lleguen visitas, nadie se animará a decirme, vete a la cocina. Entonces, además, verán lo hermoso que soy y tendrán vergüenza.
yo también soy América. Muy bien. Bueno. El poder de las palabras, del arte, Un poco de... que atraviesa todos nuestros programas. Todos nuestros programas están atravesados por las expresiones artísticas desde abajo. Sí, y antes de que nos vayamos, brevemente mencionar que la situación de marginalidad de estos negros de los que estamos hablando en nuestro país también fue muy fuerte, si bien no hubo esta persecución. Hay todavía una población negra, algunos hablan de un 4%, un 5%, según el último censo, gente que se considera afrodescendiente hay 150.000 personas, pero algunos dicen que son más, y es una población que también fue variando de un 30 a un 60% a principios del siglo XIX a casi un 4% hoy, por las guerras, ¿no? Por ser carne de cañón, por contagiarse Nosotros enfermedades. lo vimos acá en la guerra del Paraguay. Exactamente, ¿no? Bueno, después de la guerra del Paraguay, la cantidad de mujeres negras que forman parejas con hombres blancos, y legalmente también, ¿no? La lucha, porque de hecho los mandaban a la guerra como soldados, pero no podían, por ejemplo, integrar las Fuerzas Armadas. Creo que, si mal no estoy informada, recién en 1969 se abolió una ley que le impedía a los mulatos formar parte de las Fuerzas Armadas. O sea, vos podías ir a la guerra, pero no podías ocupar un puesto más alto. Excelente aporte, Viviana, en Sopa de Amapola, Radio Barbarie. Este programa va en vivo. Tratamos desde Sopa de Amapola siempre acercar un poco de conocimiento a partir de lo que nosotros podemos investigar, tratar de que quede una idea, que quede plasmado. Vos tenías algunos datos sobre los subsidios que recibe McDonald's, ¿no? Bien, en Estados Unidos no es un problema solamente de negros, sino es un problema de la clase obrera, que es súper explotada. Para que se den una idea, existe desde hace mucho tiempo un subsidio que se llama el Programa de Ayuda de Alimentación. O sea, aquel que es pobre tiene derecho, a partir de una serie de cuestiones que dé el perfil, 45 millones de personas, 1 de cada 7 norteamericanos come semanalmente con un bono que da el Estado norteamericano, 45 millones de personas, con $30 por día. Pero ¿sabes que ese bono te lo sacan si, por ejemplo, debes una multa? Ese bono te lo sacan si debes una multa, si tenés un familiar que esté... que deba una multa. Que deba una multa, que esté encausado. Por eso también hay una rebelión, porque muchos de los recursos que tienen los municipios es por hacer multas. Entonces, ¿a quién van a hacerle multas en Ferguson? A los negros. Por escuchar la música alta. Por supuesto, bueno, son mecanismos de recaudación, por eso había carteles también que decían, se llevan mi dinero. O sea, el poco dinero que tienen los negros o la clase obrera norteamericana que está... Claro, pagan los sueldos de los blancos, y son la mayoría de los empleados públicos. Totalmente, la mayoría de los empleados públicos. Y una cuestión de que ahora surgió un escándalo en Estados Unidos en comparación a este subsidio que se le da de $30, McDonald's y Walmart reciben 7.000 millones de dólares de subsidio en calidad de qué? En seguro médico y en pagar parte de los salarios, porque son tan bajos los salarios en McDonald's. Allá McDonald's ocupa millones de personas, 1 millón de personas ocupa Walmart. Pero eso no es el primer mundo. No, y el subsidio a la industria de la comida rápida, es de 200.000 millones de dólares. Pero no es un negocio McDonald's. Es un negocio si lo subsidia tu Estado. 200.000 millones de dólares reciben de subsidio, 200.000 millones de dólares reciben de subsidio. Un 13% de los trabajadores de ese lugar se descubrió que no tienen seguro médico, que solamente un 13% tienen seguro médico. O sea, no es que solamente es un ataque hacia la población negra, blanca o latina, sino que es una cuestión de clase. Creo que como conclusión el abordaje del tema de Ferguson, que es exacerbado, una diferencia racial, podría ser porque sos alto, porque sos bajo, porque sos amarillo, porque sos verde. Acá hay una cuestión de que la segregación racial está orientada por la clase dominante norteamericana para
poder imponer sus condiciones, debilitar a la clase obrera y establecer condiciones de superexplotación que en el primer mundo, llamado primer mundo, es algo recurrente y que seguramente vamos a tener que abordar porque Estados Unidos, la principal potencia mundial, se encuentra en una crisis política, social y económica que amerita que nosotros sigamos trabajándolo. Este programa se llama Sopa de Amapola, vamos por Radio Barbarie. Viviana, hasta la semana que viene. Bueno. Hasta la semana que viene. Nos vamos con un tema de Louis Armstrong, que cuenta la historia de un señor que manejaba trenes clandestinos para liberar esclavos. Louis Armstrong, bonito es Sopa de Amapola, bonita es la música. Nos despedimos hasta la semana que viene por Radio Barbarie. Bueno, nos vemos. Moses, way down in Egypt land. Let my people go. Now when Israel was in Egypt land, let my people go. Oppressed so hard they could not stand, let my people go. So the Lord said, go down, Moses, way down in Egypt land. Tell old Pharaohs to let my people go. Let my people go. So Moses went to Egypt land. Let my people go. He made old Pharaoh understand. Let my people go. Yes, the Lord said, go down, Moses, way down in Egypt land. Tell old Pharaohs to let my people go. Let my people go. Thus spoke the Lord, bold Moses said, let my people go. If not, I'll smite your firstborn dead. Let my people go. 'Cause the Lord said, go down, Moses, way down in Egypt land. Tell Pharaoh to let my people go.